Bueno, os presento, es Antonio Arechavala, geólogo, profesor de la Universidad de Navarra. Ya es habitual también en estas jornadas, por suerte para nosotros. Y le hemos solicitado un tema que estaba candente, que siempre lo tenemos aquí pendiente en esta ciudad, que es el tema de deslizamientos. Ocurrió lo de Ondarroa y redunda más en el tema, pero aquí tenemos siempre pendiente el caso del Paseo Nuevo y ahora que tenemos cerrado también el Peine el Viento. Y por eso le hemos pedido pues su opinión sobre este tema. Sin más, agradeciéndote que hayas venido. Eskerrik asko. Bueno, a ver si esto... Pues, Arratsaldeon, buenas tardes. Efectivamente, aquí vengo a hablar de deslizamientos. Le voy a dar un toque, como veis ahí entre paréntesis, más social que otra cosa. Sí que, hombre, tocaremos un poquito lo que es el tema del ángulo de rozamiento, cohesión y todos estos parámetros que tanto nos aburren, pero sí que quiero que se vea cómo desde la ciencia, desde el punto de vista científico, los geólogos, y en este caso lo que a mí me toca, que ha sido trabajar y pelear con bastantes deslizamientos, descubrimos que hay una relación, muchas veces disarmónica, con el entorno, incluso con el medio que garantiza nuestra propia existencia. Y encima vengo a darlo aquí, a una ciudad, San Sebastián, Donostia, que está inmersa en un territorio que tiene más del 90% de su superficie con laderas que están por encima del 15%, es decir, lo que en el Código Técnico de la Edificación se considera susceptible de deslizamientos. Si a esto le sumamos, además, es decir, no hay otra en el territorio de toda la península ibérica y pocos en Europa, con estas características. Y si a eso le sumamos además que tenemos unas litologías, es decir, unas rocas que se han formado en una época determinada, en unas condiciones determinadas, en las que todos creo que conocéis la palabra Fliss, que en alemán significa deslizar, en un alemán antiguo, pues entonces estamos ahora mismo ante una problemática, si queréis, o una incidencia importante. Si ya le sumamos un tercer factor muy importante, que es la densidad de población de las más altas de la península ibérica, entonces tenemos ya preparada pues la gran tormenta, ¿no? Ya estamos como se dice, a huevo, pues para que todos los años pase lo que pasa. Vamos a hacer un análisis por eso social, un análisis, vale, sí, un poco geológico, hablaremos algo de geología, eso por supuesto, es que es mi profesión, ¿no? Pero desde luego a mí sí me gustaría darle ese enfoque social y sobre todo esa proyección al futuro, puesto que tenemos muchas cosas que plantear no solo aquí. Es decir, que si para algo estamos los que olemos el peligro, a través del conocimiento científico, muchas veces incluso a través de la intuición, o si queréis a través no sé, de algún tipo de percepción, no voy a decir extrasensorial, pero sí intuitiva o como la que tienen los animales, ¿no? Que está muy bien desarrollada y enseguida sabemos que por su comportamiento se pueden derivar alguna serie de catástrofes, pues adelantarnos a ella. Y de hecho, como bien decía ahora mismo Josu, pues tenemos el ejemplo de Ondarroa. Ha sido fantástico como el colectivo de geólogos ha sido capaz no solo de salvar vidas, sino de, en cierto modo, poner en alerta ante una situación que vamos a ver un poquito así de refilón, porque nos va a servir un poquito de hilo argumental Ondarroa, pero nos va a servir mucho mejor Yesa. Es decir, el problema de Yesa que acarrea problemas desde hace muchos años y lo que manifiesta clarísimamente es un problema de entendimiento entre el ser humano y el medio que hemos escogido pues para vivir, hacer nuestros negocios, etcétera. Y que además la cosa se va a complicar mucho más en el futuro por lo que vamos a ver. Bien, esta es un poco la introducción. Aquí tengo que ir pasando con esto, ¿no? Sí, bien. Más o menos el índice va a ser el siguiente, son 3 apartados muy pequeños. Lo primero que sería es hablar de la garantía de estabilidad como punto de partida, es decir, tenemos que partir de estabilidad, en este caso ya a estas alturas del siglo XXI, cuando hablamos de estabilidad, hablamos de sostenibilidad, y que es una palabra que empezó siendo muy hippie allá en los años 80, pero que hoy es fundamental y va a ser la que nos salve la vida. El concepto de sostenibilidad es estabilidad, al fin y al cabo, y a partir de aquí podemos construir lo que queramos, pero siempre y cuando seamos conscientes de esa estabilidad y sostenibilidad que puede proyectar un futuro brillante, un futuro exitoso, ¿no?
Por lo tanto, podemos analizar el pasado, como las cosas que no fueron exitosas, que no fueron brillantes, que tuvieron problemas, y sin ánimo, por supuesto, de echar culpables ni buscar culpables, como se nos ha dicho o se nos ha intentado preguntar por los medios de comunicación en varias ocasiones, por ejemplo, últimamente con lo de Ondarroa les encantaba, ¿no? ¿Quién ha sido el culpable? ¿Era el arquitecto, el geólogo? ¿Quién era, no? O sea, no hay culpables, es una cuestión de ir aprendiendo. Lo que tenemos que hacer es aprender de nuestros fallos para poder proyectar futuros escenarios futuros exitosos. No va a ser fácil, por lo que vamos a ver. Vamos a ver los nuevos retos geológicos que tenemos a medio y corto plazo, ¿no? Una de ellas es que muchos de los recursos geológicos con los que nosotros tratamos y hemos construido nuestra civilización están en declive y están en decadencia. Muchos os preguntaréis, pero bueno, si está bajando en la cotización en los mercados de todas las materias primas, incluso del petróleo, las energéticas, el carbón, etcétera. Bien, en cierto modo, otro día, pues si queréis hablamos de ellos, pero es también a lo que nos dedicamos los científicos, a intentar explicar para que algunos economistas que son demasiado optimistas, bueno, un día pero al día siguiente son pesimistas, o dicen una cosa y al día siguiente dicen la contraria, veamos en dónde hunde las raíces este momento histórico, que es porque es un momento de bifurcación histórica el que estamos viviendo y que tiene que ver mucho con esa relación de la que hablamos de nosotros mismos con el entorno en el que vivimos, ¿no? Tenemos otro problema, que es el cambio climático, que se suma también en todos estos factores que he comentado sobre Guipúzcoa, que no va a estar libre ya, puesto que según las últimas estimaciones que tenemos de todas las entidades dedicadas al estudio del cambio climático, toda la cornisa cantábrica va a ser una de las zonas más vulnerables, ¿no? Bueno, lo está siendo, no voy a decir que va a ser, lo está siendo, ¿no? Todos sabemos que en Guipúzcoa todas aquellas cosas que pasaban hace tiempo, cada 20, 30, 10 años o lo que sea, pues ahora están pasando una vez cada 2 años, o incluso 2 veces en el mismo año, ¿no? Bien, y finalmente, una guía ciudadana de Egeo. Egeo es el Colegio de Geólogos del País Vasco, que ha preparado una guía fantástica para utilizar cualquier persona y cualquier colectivo, incluso cualquier persona que no sea iniciada en nada técnico ni en nada científico, y pueda detectar con una anticipación razonable el hecho de que va a tener algún problema pues, en su casa, en su ámbito, en su trabajo, lo que sea. Simplemente pequeños detalles que nosotros ya conocemos muy bien, los geólogos, porque peleamos con ello, pero que las hacemos extensivas al resto de la sociedad. Es gratis, luego pongo aquí el link para que os la podáis bajar y vale para todo el mundo, desde ingenieros de telecomunicaciones, amas de casa, pasando por taxistas, todo el mundo puede utilizarla. Bien, aquí tenemos la imagen de Ondarroa, como comentábamos, y vemos aquí que ha habido una invasión clarísima del ser humano, de lo que vamos a diferenciar de forma abstracta, antinatural, 2 ámbitos, que uno sería el ámbito humano y otro sería el ámbito natural, ¿no? O sea, el medio humano y el medio natural. 2 medios que se encuentran constantemente, 2 medios por hablar, repito, de forma artificial, puesto que es absurdo, que se encuentran y entonces, bueno, pues nosotros, gracias a lo que vamos a comentar más tarde, pues hemos sido muy valientes, muy audaces y nos hemos atrevido a muchísimo, de tal forma que en cierto modo hemos podido, incluso en zonas tan difíciles y con unas orografías tan complicadas como pueda ser Guipúzcoa, mantener a ese medio natural a raya, ¿no? Pero esto no va a ser siempre así, veremos por qué. No siempre vamos a poder mantener la raya y no siempre vamos a ser tan prepotentes como que cada vez que le intentamos echar un pulso a la naturaleza vamos a salir siempre airosos, ¿no? De eso empezamos a tener evidencias claras de que esto no va a ser así en el futuro y que cada vez esto nos va a costar más. Hablamos del orden de 200 a 500 millones de euros anuales, que es muy poquito todavía. Y bueno, hay muchas fuentes, hay otras que se van bastante más allá, depende de las aseguradoras, colegios profesionales, etcétera. Tenemos el caso de las infraestructuras o de nuestros objetos personales como los coches. Todo esto son fotografías de por aquí del País Vasco. Esto está a la salida de Bilbao, viniendo hacia aquí. Tenemos también los casos de la autopista de San Sebastián a Vitoria cuando estuvo... En fin, nos afecta en todos los casos. Esto es la subida a Hondarribia. En fin, tenemos esto es la Ribera de Navarra, cuando no tenemos aquí desprendimientos, pero por culpa del agua lo que tenemos son fluidos de barro, que al fin y al cabo son un deslizamiento más que afectó a muchas infraestructuras. También tenemos los túneles de Velate en la zona norte de Navarra. En fin, tenemos de todo. Tenemos incluso que cuando nos vamos de monte vemos cosas así y que ya deberíamos empezar a mosquearnos de por qué todos y el 100% de los árboles están todos doblados, ¿no? Ese fototropismo que tiene la vida, que le distingue de la materia mineral, que hace que se pueda mover porque busca algo, en este caso la luz, pero hay algo que lo modifica y es una dinámica, en este caso, de reptación del terreno por ciclos
que bueno, sube, se hincha el terreno con las épocas de lluvia, de humedad, y luego pues se deshincha en las épocas de sequedad, en los veranos, ¿no? Pero claro, ya no va en dirección hacia donde estaba, es decir, así en este movimiento, sino que el movimiento es constantemente hacia el centro de la Tierra, con lo cual se produce un movimiento típico que podéis ver por todas las laderas de esta provincia, ¿no? Aquí tenéis el mapa de laderas de más del 15% del País Vasco. Como veis, Guipúzcoa tiene más de un 90% de su superficie en zonas susceptibles de, bueno, prácticamente es todo rojo, de deslizamiento. Vizcaya aproximadamente un 80-85%, y Álava estaremos en el 50%. En la zona negra o zona gris que veis es la zona donde este bicho de dos patas ha decidido habitar, ¿no? Justo muchas de ellas se han extendido precisamente hacia estas zonas. Bien, normalmente los deslizamientos son corrimientos, desprendimientos, deslizamientos, ocurren bajo masas de roca, tierras, etcétera. Bueno, y siempre es la gravedad quien está detrás, está clarísimo. Tiene que haber una pendiente para que esto se caiga, ¿no? El término de deslizamiento incluye muchas cosas. Tenemos los deslizamientos traslacionales, circulares, arcillosos, flujos de lodo, planos de estratos. Yo creo que los sabéis todos, los conocéis, los habéis visto 1000 veces, y no hay más que desplazarse por la autopista para ver 400 tipos de tipologías, ¿no? Y todos ellos dejan su huella, es decir, que aquellas personas que de alguna forma tenemos una formación histórica y un poco especializada, cuando vemos una imagen, por ejemplo, ahora con las nuevas tecnologías LIDAR, podemos aceptar perfectamente que ha habido, porque han dejado las cicatrices. Aquí tenéis la cerrada del embalse de Yesa, que es, yo creo que lo más famoso que hay en cuanto a deslizamientos, porque llevamos así desde toda la vida, y desde toda la vida, digo, desde el principio de su construcción, pero que se acentuó a partir del año 2001, cuando empezó lo que es el recrecimiento. Si os fijáis, no tengo un puntero para apuntar. No, bueno, pues entonces espera con el ratón. Si os fijáis en este hueco de aquí, vemos las cicatrices de un antiguo deslizamiento. Si os fijáis en esto de aquí, también los tenemos justo hacia el otro lado esta zona de aquí, esta de aquí, es decir, todo esto que veis por aquí que ligado a los cursos fluviales, y esta tecnología de ponerlo en blanco y negro, eso es lo malo que tiene. Bien, y bueno, y aquí tenéis lo que fueron las urbanizaciones que han sido desalojadas forzosamente, y el último arreglo que ha hecho el ser humano con estas bermas para evitar esto, que si acertamos un poco, a pesar de que está muy pulido y muy retocado, se ve perfectamente algo como esto de aquí también, que es un deslizamiento. Es decir, que nosotros podemos detectar deslizamientos solamente por la morfología, la geomorfología. Yo soy profesor de geomorfología y a esto me dedico, ¿no? Bien, las cosas de los deslizamientos las conocemos, tienen unos factores que incrementan las fuerzas desestabilizantes, que son las pendientes muy acentuadas, el aporte de agua a alta luz, lluvias intensas, si se rompen las tuberías, todo lo que sea agua es malísimo, ¿no? Tenemos el empeoramiento de las propiedades de la roca o suelo, pues porque se van meteorizando con los ciclos de humedad-sequedad, con los ciclos de hinchamiento y retracción, en fin. Las maravillosas excavaciones a pie de los taludes que hemos visto en Ondarroa, como pasa en Yesa también, que hemos visto que, bueno, ese atrevimiento, ¿no?, de vamos a mantener esto a raya, pero luego nos sale mal, pues también es un problema que luego trae muchas consecuencias, no solo económicas, sino también muchas veces vidas. Se calcula que del orden de 8 muertos anuales. Tenemos, precisamente, ayer salía en Diario Vasco que este domingo una persona ha muerto por el desprendimiento de unas piedras en los valles de Riglos, en Huesca, que era de aquí, ¿eh? Bueno, es una de las 8 que tocará este año, ¿no? Las vibraciones, como por ejemplo las voladuras, los pilotajes, etcétera, y los terremotos y temblores, que hay que tener en cuenta, porque hoy precisamente el Diario Vasco me ha llamado para preguntarme sobre esto. Claro, y vamos a verlo porque tiene, sobre todo desde que desde el año, o sea, desde octubre de 2015, que ahora resulta que somos muchísimo más sísmicos, y vosotros más también que de lo que erais, ¿no? Hace 2 años, cuando vine a hablar del efecto rebote, de ese efecto especial que tiene la ciudad de San Sebastián con respecto a los terremotos, bueno, todavía no había salido la norma. Bueno, por fin ha salido esta actualización del mapa de la norma sísmica española, y por supuesto, pues os ha pasado lo que era previsible. Ahora ya sois una zona sísmica en el papel, ¿eh? Y esto quiere decir que posiblemente pues cambien las normativas, etcétera. Bueno, y luego tenemos nuestros amigos, estos amigos que nos ayudan a que las cosas no se caigan, y claro, son por supuesto mucha cohesión y mucho ángulo de rozamiento, que es lo que necesitamos. ¿Cómo lo conseguimos? Pues favoreciendo drenajes,
eliminación de agua en los taludes, siempre que podamos, o no lo hagamos mal, aportar material de refuerzo en las zonas bajas, poner escolleras, muros, en vez de excavar, que es lo que a veces hacemos de forma muy valiente, introducir elementos resistentes, etcétera, y revegetar los taludes y las laderas, ¿no? Eso es una cosa que parece también muy Alicia en el País de las Maravillas, pero desde luego, si os podéis a pensar en micropilotos que se han utilizado muchísimas veces para hacer sostenimientos de laderas, incluso para recalces de obras, en realidad, si fijaros que es una mala copia de lo que hacen las raíces de los árboles. Si hay el mejor micropilote que te aguante las laderas, desde luego, es un buen bosque. Eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Los científicos. Pero muchas veces, por cuestiones que en este caso no son científicas, sino más bien pues intereses económicos cortoplacistas, en general se suele utilizar más el micropilote, pero yo creo que esta época o esta era está a punto de terminar, que es la que nos ha dejado precisamente unas cuantas bombas de relojería por ahí sueltas y que las vamos a ver. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos, como esto, por ejemplo, en Beasain, estas viviendas de Beasain, pues bueno, ya llegó un momento que el deslizamiento era tan grande en esa pendiente, como veis, se ve un poquito por la carretera, pues que era insoportable vivir aquí, y tuvieron que ser desalojadas, hoy ya no existen, están tiradas, vamos, pero que es una cuestión muy habitual aquí en Guipúzcoa. Otras grietas famosas, en este caso en Ronda, que tienen nombre y todo, está bautizada y tiene su seguimiento, son grietas famosas, por eso, pues como Belén Esteban es famosa para los gentes de la tele, esta grieta es famosa para la gente que trabajamos en geotecnia. Bueno, pues esta grieta está súper controlada porque está justo debajo del hotel tan famoso de Ronda, donde en su momento Rilke escribió muchos versos, etcétera. Esta es la vista desde la parte oeste, y aquí la tenéis. No pasa nada, Veis cómo las obras antiguamente se optimizaban, porque el puente no solo es bello y comunica las dos partes de Ronda, sino que además hace de sostenimiento. Es una fórmula que hemos visto muy a menudo. Y aquí tenemos el nuevo mapa sísmico, que salió en la actualización de 2012. Luego vamos a ver con detalle la de 2015, ¿no? Aquí tenemos, bueno, pues que también, por ejemplo, el mapa sísmico en este caso de Aragón, de la Comunidad de Aragón, que tenéis justo aquí donde pone, no sé si lo leéis, Comunidad Foral de Navarra, ahí justo en esa línea roja, es la línea roja que acaba de ser catalogada como esto es de 2014, como la zona más sísmica de todo el norte de Iberia, pues justo ahí en el final de esa parte roja, tocando con la Comunidad Foral de Navarra, se nos ocurre hacer el pantano de Yesa. Pero bueno, esto es de 2014 y el pantano de Yesa, el enriquecimiento es de 2001. Bien, esas cosas pasan, es decir, que tú puedes estar cumpliendo la normativa o pensar que no existe un problema y tal, pero luego los estudios históricos, que también los vamos a reivindicar aquí, resulta que nos muestran la realidad del terreno o del medio sobre el que estamos actuando. Bueno, aquí tenéis la actualización de 2015. Aquí tenemos a la ciudad de San Sebastián inmersa entre el 0,08 y el 0,09 de aceleración básica del terreno, cuando hasta hace poco era 0,04 en el peor de los casos. Y eso es por influencia precisamente, si os fijáis, ese bucle que hace en la zona de Logroño, Soria, etcétera, tiene que ver también pues con esas otras fuentes sismogenéticas que hay en la zona de Cameros, pero sobre todo los va a venir del pepinazo de Pirineos, ¿no? Todos nos acordamos, los que tengamos cierta edad ya, del terremoto de 1967, en plena Semana Grande, cuando la gente salió a dormir fuera y todo porque se asustó. El terremoto de Aret de 5,8, que impactó especialmente en la ciudad de San Sebastián, y esto, bueno, fue lo que presentamos en su momento de aquellos terremotos del siglo XX y parte del XXI que, siendo de fuera del territorio, afectaban muchísimo a la ciudad de Donostia, y sin embargo por el camino no dejaban huella, nadie los notaba, y al llegar aquí impactaban de una forma tremenda, ¿no? Como las olas en marea alta, cuando hacen contra el muro, rebotan y se juntan y se forma esa cresta tan tremenda, ¿no? Es decir, que aquí hay una configuración ya clarísima, especial, publicada y todo, que es la ciudad de San Sebastián como foco repetidor de ondas sísmicas, ¿no? Bien, esto es de 2015, con lo cual a todo esto que hemos comentado antes, ahora hay que añadirle un factor más todavía. Es decir, que todo lo que hemos dicho de que estaba en nuestra contra parece que el ejército se va aumentando, ¿no? Bien, aquí tenemos también Vizcaya, pues que llevaba 100 años sin ningún terremoto que notase la población en su territorio, hasta que en noviembre de 2015
el 9 de noviembre de 2015 una serie de terremotos, uno de ellos un poquito más fuerte, de casi escala 3, pero bueno, que se dio muy superficial y afectó a una zona pues porque hay mucha gente viviendo en esa zona. Si la densidad de población del País Vasco es la que es. Y este caserío pues tuvo que ser retocado porque, bueno, estaba en una ladera precisamente y se movió la ladera, como hemos visto por estas cuestiones, ¿no? Todo el mundo pensaba que Vizcaya, el último terremoto, se había dado precisamente en el año 1916, con epicentro en Mondragón, en Durango, y sin embargo, pues habían pasado poco más de 100 años para que otro terremoto se notase tanto en Cantabria como en Vizcaya, con epicentro vasco en este caso, ¿no? Que fue este de aquí. Aquí tenemos lo que estaba pasando en 2012, en el verano de 2012, en las casas de Yesa, de las dos urbanizaciones, la Saitasuna y Mirador de Yesa, que estaban cerca de la presa, y que la gente lo arreglaba porque no sabía lo que le pasaba. Es decir, sabían que algo pasaba, algo raro, pero bueno, aquí es que salen grietas, joder, estas casas son una porquería, hicieron muy mal la cimentación, bla, bla, bla. Aquí todo el mundo, el que sabía lo que estaba pasando estaba calladito. Y en este momento pues la gente gastó un pastizal de forma individual, muchas familias, muchas de ellas bastante humildes, gastaron bastante dinero en arreglarse sus casas y no les estaba diciendo la realidad, ¿no? Llamaron a unos arquitectos, en este caso aquí tenéis a Juan Carlos Huarte, que estuvo en el equipo conmigo de estudio de lo que estaba sucediendo allí, y llegamos a la conclusión de que ahí había un problema muy gordo. El problema muy gordo se extendía por varias zonas, en algunos casos las grietas eran tremebundas, y bueno, aparecían también en alguna zona. Es decir, no puede ser que aquí se esté dando, aquí también, y en otro sitio mucho más lejano también, por lo tanto aquí el movimiento es muy grande. Cualquiera decía en ese momento que estaba pasando algo gordo, puesto que mínimo eras de la ETA. Entonces, en estos casos, bueno, pues hasta que no se hicieron varios estudios, se presentaron y se vio que, bueno, que si los científicos decimos que esto está pasando, no sé por qué vamos a ser malas personas cuando estamos advirtiendo de un peligro que puede ir a más. Veremos que la gestión fue nefasta, sobre todo de la comunicación, ¿no? Aquí tenemos a un grupo de parlamentarios del anterior gobierno del gobierno de Navarra, que hicimos una visita y les enseñamos lo que estaba pasando en el sitio para que ellos, de todo el arco parlamentario, todo absolutamente, viesen con sus propios ojos que no estábamos diciendo ninguna tontería. Bien, yo tuve varias comparecencias parlamentarias y les tuve que convencer de que estas cosas no aparecen así ni porque hayan caído meteoritos, ni por nada, sino por una negligencia como la copa de un pino que se había hecho a pie de talud y se había excavado 300 metros excavados de golpe y que poco a poco fueron avanzando, ¿no? Luego vinieron las lluvias, que lo único que hacen es empeorar, pero no son las causantes del asunto, ¿no? Bien, estos desprendimientos de tierra, que vemos aquí otra de las casas de alguna ladera de aquí de Guipúzcoa, dice que los costes anuales son muy variables, ¿no? Pero podrían oscilar entre los 200 y los 500 millones de euros anuales, ¿no? Bueno, esto hay que cogerlo con pinzas, hay otras fuentes que hablan de más y otras que hablan de menos, ¿no? Y no se tienen en cuenta muchos daños, por ejemplo, al patrimonio histórico, no cosas que no se llaman deslizamientos, pero que deberían serlo, como la reptación del suelo que hemos visto antes, ¿no? Los daños debidos a deslizamiento resulta que no son cubiertos por los seguros de vivienda ni por el consorcio de seguros. Entonces, bueno, aquí tenemos un problema y hay que avisar también a las personas de que tienen que ser conscientes de ellos. Por supuesto, es un problema que es constante. De Ondarroa pues fue muy llamativo, pues porque se pilló, que además salió en todas las televisiones del mundo. Pasó como con el terremoto de Lorca, que fue lo más mediático que hubo, porque lo pillaron in situ y hay grabaciones. Bueno, eso aquí también estaban grabando y de repente se cayó un montón de trozos de ladera y bueno, pues eso fue muy llamativo, ¿no? Y bueno, pues dio la vuelta al mundo en las imágenes, con lo cual la gente se empieza a concienciar de que hay un problema real porque lo ve, y lo ve en todas partes, ¿no? No se va a caer de golpe ya. O sea, ayer estuve hablando con las personas que lo llevan y bueno, ya gracias a este trabajo fenomenal del colectivo de geólogos, yo creo que con bastante arrojo, y ahí tengo que partir una lanza por mi gremio, porque la verdad que en otras ocasiones otros gremios no han sido tan audaces, tan rápidos a la hora de tomar decisiones, se evacuaron las viviendas y se salvaron muchas vidas. Yo creo que esta decisión fue fantástica, a pesar de que luego fue criticada por otros colectivos, que a veces no tienen esa capacidad de reacción. Yo la verdad que esto es muy marginal, A mí me ha pasado muy poquitas veces tener que decir, desalojen, pero porque lo estás viendo. Es decir, que es algo que es instintivo prácticamente, porque en esos momentos no tienes para hacer cálculos, pero lo estás viendo. Bien, para eso nos forman, para eso somos científicos y para eso nos formamos, ¿no? Mira, aquí tenemos el típico tratamiento de una ladera, pues en el caso pues un programa tipo AutoCAD, pero para calcular estabilidad de los taludes. Ese es el mismo talud calculado con otra escollera, pues para ver los factores de seguridad. Bien,
Vamos directos a ver qué es eso de la estabilidad como punto de partida, que es lo que busca el ser humano para crecer, y el caso paradigmático de las laderas de Yesa, que nos va a servir como hilo argumental, ya nos está sirviendo, pero nos va a servir más, para ver en qué fallamos y entonces qué es lo que deberemos corregir y qué es lo que nos espera. Bien, esto de la estabilidad como punto de partida es precisamente lo que ha hecho que estemos aquí. Gracias a la estabilidad estamos en este edificio. Es una estabilidad social, es una estabilidad geotécnica, es una estabilidad en todos los sentidos. El Homo Technologicus ha sido precisamente posible, no porque seamos muy inteligentes, que bueno, se supone que a lo mejor lo somos, pero bueno, había que ir a preguntar en Tordesillas el nivel de inteligencia también en algunos casos que hay cuando, no lo digo por la población en sí, sino porque nos han bombardeado estos días con una serie de personajes que yo dice, ¿cómo es posible que haya gente que razone así? Parece que los van a buscar, ¿no? Dice, me refiero a lo del Toro de la Vega, ¿no? Y dices, yo si tengo que pertenecer a un colectivo de seres humanos que opine de esta manera, pues no lo sé, si, bueno, tendré que compartir la existencia. Pero yo creo que a veces, a lo mejor, no somos tan inteligentes como nos creemos, ¿no? Y resulta que analizando bien a lo que hemos llegado, y es verdad, todo este cotarro que hemos montado y todas estas posibilidades energéticas y de tecnología, informática, etcétera, está clarísimo que esto es debido a que vivimos en un planeta que es privilegiado. O sea, aquí había tectónica de placas, eso es una maravilla. Vivir en un planeta que tiene tectónica de placas es genial, porque toda la vida de hace 60 millones o más de millones de años ha sido enterrada gracias al movimiento del propio planeta, y toda esa energía que era luz del Sol, energía solar, ni más ni menos, ha sido enterrada, solidificada y puesta a nuestra disposición. Vamos, que estamos subvencionados, como quien dice. Por lo tanto, toda esa audacia que tenemos nosotros para cortar laderas, hacer urbanizaciones o hacer grandes infraestructuras es, ¿vale?, posiblemente por nuestra inteligencia. Pero desde luego no hubiese sido jamás posible si no hubiese existido en este planeta los hidrocarburos. En especial, el nunca mejor llamado oro negro. Si no llegara a ser por el petróleo, para rato estábamos aquí. Y eso otros planetas no lo tienen. Marte no lo tiene, Venus no lo tiene, no existe tectónica de placas. No se ha podido enterrar el resultado de la materia orgánica para que la luz solar se haya convertido en energía fósil. Esa energía fósil es la que nos está haciendo desarrollarnos hasta los límites que ahora conocemos y hasta las audacias que somos capaces de hacer. Bien, estabilidad es sinónimo de sostenibilidad, y en el momento que perdamos la estabilidad, perdemos la sostenibilidad y viceversa, como decíamos antes, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de cómo se pudo fallar en algo. Por ejemplo, Yesa. La seguridad y, por tanto, la sostenibilidad siempre fueron una promesa. Lo siguen siendo. Siento mucho ser así de duro, pero sí. Estas son unas declaraciones del presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro en 2013, cuando ya llevábamos 12 años de recrecimiento. El movimiento está parado. Bueno, esto fue debido a que la catástrofe de 2013, en la que se movió y tuvieron que desalojar las urbanizaciones y tal, pues entonces a los pueblos aguas abajo, la ciudad de Sangüesa en este caso, pues dijo, oye, si esta gente la estáis desalojando de aquí, no va a ser que para ellos es peligroso y para mí no. O sea, por lo tanto, a mí dadme una explicación. Entonces se montó el batiburrillo, como todos sabéis, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que en este momento era Javier de Pedro, hizo estas declaraciones para tranquilizar a los vecinos de Sangüesa, en este caso al alcalde y a los concejales. El movimiento está parado, vamos a darle una estabilidad definitiva y a estudiar que los vecinos regresen en el menor tiempo posible, se refiere a los de las urbanizaciones desalojadas. El recrecimiento y la nueva presa serán la solución a los problemas de estabilidad de las laderas. Y hay que decir que este movimiento no ha puesto en ningún momento en peligro la presa y que la población de Sangüesa nunca ha estado en peligro. Esto aseguro así. 2013. Vamos a darle una estabilidad definitiva. Es decir, no la tenía. El movimiento está parado. No es verdad. Durante 2013 se sigue moviendo. En 2014 fue el desprendimiento del 28 de octubre de 2014 de más de 30.000 metros cúbicos pegadito a la presa, a 70 metros de la presa, que nos la puso a todos de corbata. Todo. Estudiar que los vecinos regresen en el menor tiempo posible. Los vecinos ya nunca volverán, porque han sido finalmente, después de muchas peleas y muchas luchas con el Ministerio, serán indemnizados y la ladera se la queda a la Confederación Hidrográfica del Ebro, y con las casas que haga lo que quiera. La nueva presa será la solución a los problemas de estabilidad. Es decir, que en esta parte del universo llamada Yesa, en la comunidad foral de Navarra, es la única parte del mundo que las laderas son soportadas por las presas y no al revés.
Es decir, en el espíritu de las presas está almacenar agua, no aguantar laderas inestables. Si se dice que la presa va a ser finalmente la que aporte la solución a las laderas, se está reconociendo que esas laderas serán inestables para siempre. Así de claro. No se puso en ningún momento la presa. Bueno, los estudios que hicieron ellos mismos, que pidieron a varias universidades y a varias empresas muy conocidas, de grandes cerebros del mundo de la hidráulica y de las presas hidráulicas en Madrid, de España, llegaron a la conclusión de que sí se había puesto en peligro la presa, primero porque el empuje de las dos laderas, sobre todo de la ladera derecha en este caso, estaba comprimiendo la presa, había cerrado las juntas de dilatación. Y no solamente eso, sino que se había levantado 1,5 centímetros en la parte norte. Por eso hicieron ese dado gigante de hormigón para neutralizar con ese peso el levantamiento de la propia presa, porque estas presas de gravedad, en el momento que entra el agua, entra como un bisturí, entra como un láser y acaba con ello, ¿no? Es una sierra. Bueno, aquí la población de Sangüesa nunca ha estado en peligro. Bueno, esto es subjetivo, pero hay un estudio que sí se hizo durante 2014 por la Universidad Pública de Navarra, en la que queda claro que sí se puso en peligro, y ahora veremos algunas de las estadísticas. Por lo tanto, veis que en 1, 2, 3, 4, 5, en 6 renglones, en un párrafo de 6 renglones, se esconden 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, no verdades. Bien, aquí tenemos lo que había pasado unos años antes. 6 añitos antes se había garantizado que ya, bueno, como había habido otro movimiento, siempre hay movimientos, todos los años hay alguno gordo, en este caso pues se había garantizado con un coeficiente de seguridad de 1,49 y con 1,31 para el más recrecido a su máxima cota, en caso de sismo, no sé qué tal. Eso, ahora hablamos del factor de seguridad. Pero bueno, eso se había dicho así, por lo tanto, bueno, siempre ha sido una promesa. Sigue siendo una promesa y me parece que vamos a estar toda la vida con el tema de la promesa. Aquí tenéis más o menos en lo que una cosa que hice, bueno, pues un poco como evoluciona en el tiempo, cualquier gestión de la intensidad de una catástrofe, una pequeña, media o alta, bueno, pues enseguida, si a partir de media alta, pues la Cruz Roja, etcétera. Hay una etapa informativa, donde funcionan mucho las redes sociales, el boca a boca, y hay que tener mucho cuidado, porque como no se esté bien informado y pase estas cosas, que den informaciones como la que hemos visto, que eran en 6 párrafos, 6 no verdades, pues entonces encontramos con que la gente pues reacciona y está, lógicamente, tiene miedo. Y luego hay una etapa formativa, también puede utilizarse redes sociales, organizaciones o lo que sea y tal, cuando va pasando el tiempo, hasta que finalmente estamos, como estamos ahora, analizando los casos, ya en esta etapa final analítica, en la que aparecen publicaciones, conferencias, charlas, estudiamos cada caso en particular y finalmente, bueno, pues se publica y bueno. Finalmente hay una etapa que nunca, prácticamente en el Estado español a la que se llega, pero que bueno, es la que vimos el año pasado, la etapa resiliente, la etapa en la que a través de la cultura y de lo que tiene cada comunidad, no solamente se arregla el problema generado, sino que además se sale muy fortalecido y además se puede impulsar algún tipo de característica especial del territorio, que es bueno, pues precisamente lo más bonito, ¿no?, de todo este proceso, ¿no? ¿Qué es eso del factor de seguridad? Bueno, cuando tenemos una ladera, tenemos unas fuerzas que nos lo tiran y tenemos unas fuerzas que nos lo aguantan, ¿no? Las que nos lo tiran, las vamos a poner en rojo en plan semafórico, pues son el peso específico, la altura, la inclinación y la humedad. Cuando estas suben, pues más inestabilidad. Y tenemos aquellas amigas que son las que nos lo aguantan, que son el rozamiento y la cohesión, sin más. Y bueno, en algún momento habrá una zona que sea débil y se romperá. Bien, esa relación de 1 a 1 nos da un factor de seguridad de 1. Cuando tiene la misma magnitud las verdes, una función de las verdes con partido por la función de las rojas, y esto vale 1, entonces tenemos que estamos justo en el límite estable. Por lo tanto, tenemos que garantizar la estabilidad con algo que sea más de 1. 1,5 según las normativas europeas, 1,55 según las normativas para presas, 1,75 la van a hacer en breve, 2,5 para el caso de zonas sísmicas en Estados Unidos. Bueno, cada zona tiene su sitio y cada normativa. Aquí nos toca el 1,5 de momento. Bien, ahora mismo en Yesa estamos con el 1 pelado. Y esto es lo que tenemos que evitar, ¿no? Es decir, que crezcan unas otras o retocar. Podemos tocar la parte geométrica, todo aquello que el ser humano pueda tocar, ¿no? Pero que lo toque para que sea estable, no para hacerlo más inestable, ¿no? Bien, aquí tenéis los típicos diagramas de la propia Yesa.
de varias publicaciones que garantizaban la estabilidad en 1,40, 1,47, 1,49, 1,43, son de varios años anteriores a la catástrofe, y aquí tenéis una que llamó mucha atención pero que no querían ni verla en pintura en la Confederación, que era la del profesor Antonio Casas de Zaragoza, que decía que de eso nada, que 1,027, 1,010, 0,97. Al final, el consenso 100% de toda la comunidad científica fue que efectivamente estamos en un factor de seguridad 1. Es decir, aquel al que se le estaba llamando alarmista y de todo era el que tenía la razón. Bien, esto fue así, ¿qué le vamos a hacer? La cruda realidad de las laderas de Yesa es la siguiente. Durante los años que empezó prácticamente en 2001 hemos visto algunos de los gráficos que nos daban factores de seguridad, estaban cerca del 50% de la seguridad, 1,49, 1,47, 1,33, 1,50 y tal, ¿no? Hemos visto cómo ha ido cayendo. En 2013 se mueve la ladera, se rompe, hay que evacuar, se pone en peligro una serie de cosas, entonces todo el mundo coincide, estamos en el 1, es impepinable, 100% del consenso científico, tenemos un factor de seguridad 1, las fuerzas que lo tumban son las mismas que las fuerzas que lo sostienen, por lo tanto se mueve. Pero al mismo tiempo vemos cuál ha sido la evolución del presupuesto de la obra. Y vemos que, acercándonos ya a los 500 millones de euros, tenemos las peores condiciones de la historia de las laderas de Yesa. Bien, esto es para hacérselo mirar. Y eso es por lo que, ha habido varias comisiones de seguimiento, yo estuve en el Parlamento y ahora mismo en Protección Civil comentando los aspectos pues, que habría que alguien siempre se lucra con estas cosas, ¿no? ¿Qué pasó en 2013, por lo tanto? Bueno, en 2013 lo que pasó fue un suceso infausto, como dice la Real Academia Española, que alteró gravemente el orden regular de las cosas, o un cambio brusco de estado de un sistema dinámico provocado por una mínima alteración de sus parámetros. Efectivamente, se pegó un barrido de 300 metros de excavación y se vino toda la ladera, con la presa incluida, hacia abajo, ¿no? Pues llevada por la gravedad. Esta es la percepción del riesgo que había en Sangüesa. Este es el trabajo de la Universidad Pública de Navarra hecho por Xavier Herrea, que es un proyecto final de carrera, como otro cualquiera, de un final de máster, en el que llega a la conclusión de que el 63% de la población vive con miedo y el 37% no. Es decir, que ansiolíticos, bajaron los pisos, se arruinaron un montón de excursiones de patrimonio histórico, que Sangüesa es una ciudad muy patrimonial, sobre todo gente de Bilbao. Hay mucho turismo, ¿no?, que va hacia allí. Bueno, pues todo esto se arruinó y hubo un impacto social que nunca se evaluó. Todos sabemos que aquí esta ladera siempre ha tenido problemas. Esta es una imagen de 1960 que vino ni más ni menos que Jiménez Salas a tomar una decisión. La decisión de siempre, quitar peso de arriba, excavar la zona de arriba, tocar la parte geométrica, que es la que podemos tocar, para evitar que todo esto se moviese. Ahí tenéis una imagen de todo más o menos como estaba en 2013, que luego se extendió tanto en horizontal como en vertical, ¿no? Y bueno, pues aquí tenéis todo el resumen de todos aquellos deslizamientos que ha habido durante la historia. Estos son, después de reparar y afirmar 20.000 veces que todo era estable, pues algunas de las zonas que se iban dando. Es decir, que tenemos ahora una ladera que cada 2x3 manifiesta una inestabilidad aquí, otra para allá, y tal. Es decir, que el global, si sumamos todos los factores de seguridad, uno que hay en el global, y los dividimos entre todos los que son, nos sale uno, que es el de la ladera al completo. Las matemáticas no engañan. Bien, otra cosa que tenemos es que este modelo de 2008 nos habla de una falla inversa en la cerrada. Aquí está la presa de Yesa. Es mala suerte que justo en una zona activa donde hay terremotos históricos conocidos y algunos muy recientes, tenemos una falla inversa y justo la presa está encima de la falla inversa. Aparece en 2010 con una interpretación completamente distinta. Es decir, que no hay falla inversa, que lo que hay es un pliegue, un anticlinal que hace este juego. Bueno, entonces esto ya es el colmo, porque lo que queda claro es que no se han hecho las cosas como Dios manda, y a esas alturas de la película no tenemos un modelo claro de cuál es la geología estructural de una presa del tamaño de Yesa ni de su recrecimiento. Así que a estas alturas de la película tenemos contradicciones y además incompatibles entre sí las interpretaciones. Por lo tanto, si hay un problema de mal entendimiento del medio sobre el que estamos actuando, ¿cómo lo vamos a heredar? La genética de eso, de las propuestas geotécnicas, tiene que venir, por supuesto, la herencia de un mal entendimiento así. Es decir, aquí siguen imperando las contradicciones. La falla inversa se ha impuesto ya finalmente, después de esto, después de 2 millones de euros de estudios, y más, otros se ha multiplicado por un montón, ¿no? Aquí tenéis todos los deslizamientos de la última época conocidos y que han sido reactivados por actuaciones humanas, todos, el 100% han sido provocados. Si no es porque hago un acopio, es porque excavo y luego se me cae. Es decir, es Fliss
Aquí en Guipúzcoa todo el mundo entiende que flis es deslizar, ahí es el flis de yesa, es que es exactamente igual, es la misma formación y se cae, ¿no? Y aquí tenéis el final de uno de los estudios encargados por la Confederación, que dice que, pues que en esta zona, por tanto, se están desarrollando nuevos planos de rotura, mientras que en proporción tal. Es decir, el flis se está transformando en una brecha caótica. Toda la ladera se está triturando a sí misma. Gracias a la actuación del ser humano, lo que estamos haciendo es provocar un incremento pues, de la permeabilidad, de la trituración, con lo cual eso que era una roca, flis, pues empieza a ser ya un suelo triturado, prácticamente una grava, ¿no? Y por si era poco, nos dice Antonio Soriano, desde Ingeniería del Suelo S.A., la mejor empresa posiblemente, que trabaja para todas las confederaciones de empresas de España, que no es imposible que por algún motivo se reactive. Esta es la persona que dio las soluciones para evitar el movimiento de la parte norte. Por lo tanto, Yesa seguirán produciendo inestabilidades según cómo lo consultaron. Bueno, fijaros que en el día 28 de octubre de 2014 se produce esto de aquí. Esto es un camión con señores, que veis aquí, y aquí, pues se produce este desprendimiento, que no es de mucha entidad, pero tiene un problema, que tiene, como veis, la presa a la derecha, unos 70 metros de altura. Y está a unos 70 metros de distancia de la presa vieja, la que está ya bastante tocada, ¿no? Otra perspectiva a la derecha. Bien, esto se produce precisamente en una zona en la que, pues se estaba limpiando porque iba a ir apoyada la nueva presa. Es una nueva presa de tierra. Entonces, claro, se le pregunta a la Confederación, pero vamos, ¿estáis diciendo lo que está pasando? Se está engaitando. Dice, no pasa nada. Son pequeños desprendimientos que no afectan al global de la ladera. Bien, si llega a darse precisamente cerca de la zona de la presa vieja, pues se hubiese podido perfectamente romper parte del terreno y hubiese entrado por ahí. Por lo tanto, esa trituración que se está dando al completo está afectando a muchas zonas, con lo cual está aumentando la permeabilidad. Que el gran problema que vamos a tener en el futuro en Yesa va a ser las filtraciones de agua. Aquí tenéis el movimiento en profundidad y de toda la ladera con las dos urbanizaciones que hizo TIPSA más o menos de cuál es el gradiente y hacia dónde. Ahí tenéis, si veis, 4 lóbulos que se mueven, 2, uno aguas abajo y otro aguas arriba, y otros 2 en la parte de arriba, que más o menos están divididos justo por el centro de la urbanización. Si os fijáis en la parte de aquí abajo del todo, aquí tenemos la presa que está haciendo de contrafuerte, por eso ese lóbulo está aguantado así. Es decir, que la propia presa está aguantando la ladera y al mismo tiempo se está rompiendo en 2 trozos que caen uno hacia arriba y otro abajo, hacia aguas arriba y otro aguas abajo. Bien, esto sigue el movimiento, por los últimos datos que hemos recibido, es decir, que las laderas han sido trituradas por la mano del hombre, tal cual hemos visto aquí. La imagen que tenemos en profundidad es tremenda porque, claro, estamos hablando de 60 a 100 metros. ¿Qué hacemos para intentar parar eso? No hay loctite en esta zona del planeta. Y cuando en esta parte del universo algo rompe para siempre. Bueno, existen teorías cuánticas en las que el jarrón puede dar la vuelta como la movida y ponerse aquí encima. Es probable, puede darse en la teoría del caos, ¿no? Pero de todas formas tenemos un gran problema. Aquí tenéis la profundidad que se cree a la que están los movimientos. Si os fijáis en la zona más profunda, que es justo al sur de la urbanización Las Aitasuna, percibimos también que estamos hablando de eso, de unos 70 en este caso metros, ya sabemos que estamos a más de 100 en algunos casos, y aquí tenéis la antigua presa. Si os fijáis en esta zona de aquí azulita, que es la de 10 metros, entre 0 y 10 metros, es donde se produjo, esto es anterior, es del 2013, es donde se produjo el desprendimiento de 2014, con lo cual estos mismos autores ya predijeron que esa zona iba a tener problemas de estabilidad. Claro, se le pregunta a la Confederación qué es lo que ha pasado y ellos habían dicho que en esta nota de prensa que mandaron a ABC, como veis, dicen, esto no impide que puedan darse en un futuro movimientos locales puntuales relacionados con el proceso de vaciado del embalse o con efectos de la lluvia debido a una lluvia tal. Entonces, como estamos en obras y está un poco inestable todo, pues si se produce un desembalse o se producen lluvias, pues se me van a caer trozos. Entonces, claro, se le pregunta, vamos a ver, ha habido 0 precipitaciones en todo el mes de octubre en Navarra y el embalse estaba subiendo, no estaba bajando. ¿Cómo explicamos esto? Entonces, claro, en ese momento fue cuando el entonces director de las obras responde en una nota de prensa. Primero, antes de eso salió un artículo muy buen artículo en el tomo 1 que se pone a exposición pública. Tiene estos tonos que son buenísimos. Mejoraría, se vería estabilizado. Estamos en 2014, afectaría, seguiría afectando, mejoraría, supondría. ¿Ves? Es todo en condicional. Es tremendo, o sea que es un informe del Ministerio, del Magrama, del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Es tremendo. Por otro lado, en ese momento el consejero de Seguridad del Gobierno de Navarra,
dice que ahora parece ser un tema absolutamente superficial, se refiere a ese deslizamiento que habéis visto. Y en el que dice que es el deslizamiento estructurales o graves, como se produjeron el año pasado, no tenemos conocimiento, no hay nada. Como si le ocurriese a alguien decir en 2013 que aquello que había pasado era grave, iba directamente a la guillotina. Bien, pues ahora lo dice él en 2014. Por lo tanto, estos que se han dado no son graves, como los del año pasado decía. Fijaros que en 2013 todavía decían, esto está todavía colgado, todavía está colgado en la Confederación, en la página web. Y dice, ¿cuándo podrán habitar las viviendas? Pues cuando urbanicemos, pagamos los suministros de agua, y esto se hizo. Este dinero de reurbanización, de arreglar todo, las carreteras, las acometidas y tal, se hizo. O sea, el dinero se gastó 25 millones de euros, creo que fueron, presupuesto más todavía al incremento de todo esto, para luego al final no ir a vivir nadie allí y destruirlo todo otra vez. Bueno, estos han sido muy abundantes, este tipo de movimientos, ¿no? Bueno, es decir, que en Yesa los deslizamientos pueden ser graves o no, según quién y cuándo lo diga, Por lo tanto, esa falta de comunicación es terrible y es letal para los ciudadanos, os lo digo en serio. Este es el trozo de informe oficial del Magrama, del Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura, que dice que la situación actual de paralización del movimiento global de la ladera, que no se paralizó, pero bueno, lo dicen ellos, no impide que pueda existir en un futuro movimientos locales puntuales relacionados con el proceso de vaciado, lo mismo de antes, o la lluvia. Bien, como esto no fue así y se le preguntó al director, dice que no tenemos una causa concreta que forma parte de una zona baja, que es una zona de palos de deslizamientos, que ya sabíamos todos, y como hay cientos por el entorno, como hemos visto en esa fotografía en blanco y negro, y que, bueno, es incómodo, pero que, bueno, se podrán dar más. Por lo tanto, estamos en una situación que en los deslizamientos finalmente en noviembre de 2014, la última característica es que son debidos a causas no concretas. Bien, en ese momento, en noviembre de 2014, vista la vergüenza que se pasa de publicar esto en un informe oficial, se cambia el informe oficial de junio de 2013 al de 2014, y donde ponía que debido que podían ser dadas por bajadas del pantano, o sea, del embalse, o por efectos de la lluvia, se añade como consecuencia de las excavaciones de la nueva presa, que es la realidad, ¿no? Y además dice una cosa, que esos movimientos locales no afectarían, en este caso ya previsiblemente, a las condiciones de seguridad global de la ladera. Si yo en un informe geotécnico le traigo a un cliente mío, y oye, previsiblemente no se te va a hundir la zapata, pues directamente no me paga. Bien, aquí tenéis, no se cumplieron ninguno de los requisitos, salió en prensa constantemente que eran causas no concretas, y finalmente, pues lo que tenemos, la conclusión de las laderas de Yesa es que tenemos que aprender una lección. Las causas nunca son no concretas, siempre son por algo. Si las quieres ocultar, pues no digas nada, no digas tonterías, ¿no? Y peor todavía, no digas cosas como que previsiblemente se repetirán. A ver, se van a repetir y son debidas a la excavación y a un desconocimiento de mi relación con el medio en el que estoy, ¿no? Los movimientos locales y superficiales son otras declaraciones, un poco después, en el futuro, los límites del deslizamiento, para eso estabilizar, porque es que, claro, se empezaron a dar tantas vueltas al asunto y fue tanto en prensa y fue tan tirante, la verdad que fue muy tirante, que llegaron a la conclusión de que las labores de estabilización fueron las causantes de la desestabilización. Y entonces aquí ya directamente nos suicidamos, ¿no? O sea, aparte de eso, como ya no se sabía qué decir, entonces resulta que el movimiento del 28 de octubre de 2014 no se puede decir que lo ocurrido el martes sea un deslizamiento. Me queda más ancho que largo, ¿eh? Ahora, eso como si esto no es. Es decir, los deslizamientos locales no es que no afecten a la inestabilidad global, sino que son efecto de ella. Ya tenemos una ladera tan tinturada, tan retocada, tan machacada, tan hecha polvo, que claro, cada 2x3 se le cae un trocito aquí, otro trocito allá, fotos del año 2015 ya, si cuando terminen los trabajos establecen la ladera será segura, se preguntan a sí mismos en la Confederación y se responden a sí mismos. Una vez concluidos todos los trabajos, la ladera será la seguridad que determine la normativa vigente. Estamos con 1, y es 1,5. Pero bueno, y será segura incluso en acontecimientos extraordinarios muy improbables, como sismos o intensas precipitaciones. Ya veremos. Es decir, en Yesa la seguridad siempre será una promesa por esa mala relación del ser humano con su territorio y allí donde decide hacer grandes infraestructuras, donde decide hacer urbanizaciones, como en Ondarroa, como en todos lados. Es un ejemplo clarísimo de que no entendemos a lo que estamos jugando con el territorio. Otro ejemplo más de este trozo ya sale en un informe del Magrama.
dice que una causa próxima de la excavación realizada, cuando ya lo reconocen y lo hemos demostrado con sus abogados, nuestros abogados y los de los afectados y tal, y finalmente pues decide que es que el problema de la estabilización es la desestabilización. Muy bien, paradoja, en Yesa las labores de estabilización son las culpables de la desestabilización. Muy bien, como tenemos un follón de cuidado, entonces sale un informe nuevo de TIPSA que lo que hace es meter en un saco un montón de cosas. Condiciones geotécnicas especialmente adversas, excavaciones al margen tal, excavaciones en la ladera no sé cuánto, los túneles tal que encima meten voladuras y nos han fastidiado, malos, pues que malos, acción del agua por distintas razones, sismicidad natural o inducida. Cuando nadie había hablado jamás de estas cosas, TIPSA saca que todas estas causas, metidas en el mismo saco, lo que hacen es diluir de manera homeopática la verdadera razón, que es la gran excavación de 2012. Bien, si tú metes todo esto en un batiburrillo de cosas, pues posible empate es hacer ruido. O sea, meto muchas cosas en el mismo saco y entonces es una más. Entonces, claro, aquí pues lo que hacen es abrir la caja de Pandora, porque basta que la sismicidad natural o inducida no la puedan conocer, pero es que hay un geólogo calvo por ahí, por la zona de Yesa, que se sabe perfectamente toda la historia de la sismicidad y la sigue estudiando en su tiempo libre, ¿no? Por lo tanto, esto es un análisis injusto, muy injusto lo que se ha hecho con Yesa, y tiene unas consecuencias sociales brutales, económicas, que pagamos todos de nuestros bolsillos, pero es que tienes ahora mismo a Sangüesa todavía en alerta 1 desde el año 2013, una ciudad de 5.000 habitantes, que ha afectado muchísimo su economía. Y no os quiero decir Yesa, la villa de Yesa, como está deprimida completamente. Se han cerrado los negocios, etcétera. Es decir, que este no conocer, no tener clarísimo si es una falla inversa, si es un pliegue, si es que... Pues haz los estudios antes de, cuando te dijeron que los tenías que hacer, y no mientras tanto. La estabilidad de la ladera Yesa al final ha sido y seguirá siendo una promesa. Es en lo que estamos. Las paradojas y los modelos contradictorios sobre la realidad de Yesa son los responsables de los palos de ciego que se están dando. La geotecnia hereda sus contradicciones, pero el problema es un problema de actitud. La naturaleza es inocente. Así de claro. El problema es nuestro, de no entender las condiciones. La catástrofe de 2013 ya es irreversible. Esta parte del universo, las fracturas son para siempre, por lo tanto eso ya no se puede pegar. Hablan de pilotos de 120 metros, que bueno, yo me sé de uno que se va a forrar, pero bueno. En fin. Las laderas estables son la garantía de estabilidad global de las presas y no al revés. Afirmar que el recrecimiento es la solución a los problemas instalados es reconocer que las laderas son inestables para siempre. El ineludible estudio sísmico que salió en el juicio de 2006 no se ha hecho. Hoy se le califica la zona más peligrosa del todo el norte de Iberia y sigue sin hacerse. Por lo tanto, se hará. O sea que en ese pulso de cabezonería, a ver quién es más burro, si la naturaleza o nosotros, al final se va a hacer el estudio. Se hará, que es lo que está haciendo el nuevo gobierno de Navarra. Otra cosa que hay que decirle a sus señorías, en este caso se lo dije varias veces, y también al protocolo que está siguiendo ahora mismo las obras, es que la amnesia sísmica es letal. Es decir, lo conozco, lo he visto en Lorca, lo he visto en Italia, lo he visto en muchas zonas que se habían olvidado en este lapsus de tiempo de gran urbanización que ha durado unas décadas de nada en la historia del ser humano. Las comunidades que no le dieron importancia a la seguridad sísmica no suelen recuperarse nunca. Es muy raro ver que una comunidad que ha sido azotada por un terremoto, cuando lo había olvidado y no se había preparado para ello, salga airosa. Es muy difícil, lo vimos el año pasado. La cuenca del río Aragón recibirá la próxima década un 10% menos de lluvias en un contexto de cambio climático, y lo hará con eventos mucho más extremos. Por lo tanto, eso que convencía de condiciones extraordinarias cada vez serán más normales. Las lluvias torrenciales van a ser algo normal. Y en un inexorable contexto de insumos energéticos decrecientes, será cada vez más costoso el sostenimiento y el mantenimiento de estas grandes infraestructuras. No solo Yesa, muchas más. Es decir, y eso lo vamos a ver ahora. La geohistoria, no es como voy de tiempo, voy bien, pero en un cuarto de hora termino, porque esto es muy importante. La geohistoria es aquella parte de la... Bueno, yo espero que os guste lo que os estoy contando. Es aquella parte de la historia que tiene que ver con la geología. Es decir, normalmente las comunidades viven encima de un territorio y se aprovechan de las características peculiares que tiene ese territorio, hasta que llegó San Petróleo. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad de poder disponer de energía fácil, barata, transportable, versátil, pudimos cambiar el territorio y mantener a raya la naturaleza, etcétera, ¿no? Sin embargo, desconocíamos qué había pasado. En los equipos interdisciplinares que hay en Estados Unidos, en Irán, en Alemania, en Francia, en Italia, para afrontar una gran infraestructura, como puede ser un embalse, una gran urbanización, un polígono industrial, una central nuclear, hay historiadores, siempre. Eso lo comentábamos el año pasado.
De aquí los hemos echado porque los principales estudiosos en su momento de las catástrofes naturales fueron geógrafos e historiadores. Poco a poco, arquitectos, físicos, geólogos los fuimos echando, y los hemos echado completamente de las grandes obras de infraestructura. Por lo tanto, nosotros no tenemos las metodologías de estudio histórico que ellos sí tienen. ¿Qué pasa? Pues que nosotros al final llegamos a conclusiones muy vagas y muy pobres. Y entonces hacemos la normativa, como hemos visto en el caso de IESA, porque no teníamos idea de lo que había pasado allí. Si tuviésemos historiadores, encontraríamos posiblemente un conocimiento de la dinámica de un medio que desconocemos. Fijaros, aquí he puesto en un GIF el embalse de IESA y todos aquellos terremotos relevantes de los últimos, desde 1357 que tenemos el primero. Vamos a ver un poco en detalle cada uno de ellos. Ahí tenéis el embalse de Itoiz, con los dos terremotos principales de 2004, de 5,2 y 5,3, que se notaron muy bien aquí en la ciudad de San Sebastián. Y luego tenéis pues todos los que se dieron alrededor del embalse de IESA. En naranja aparece el de 1755, que es el primer terremoto oficial que se da precisamente en esa zona. Oficial quiere decir que aparece en los catálogos del IGN, del Ministerio de Fomento. Los otros son investigaciones mías o de historiadores. Repito, hay una cosa y un factor común. En el transcurso de estudio histórico, geohistórico, de esa relación del ser humano con el territorio, en IESA todos los terremotos producen caídas de laderas. Y quedan reflejados en la toponimia. Yo no soy euskaldún, no hablo euskera, pero seguro que existe. En la castellana está, y en la de origen francés, me gustaría que algún historiador lo estudiase porque lo hay seguro. Aquí tenemos un poco de historia de cómo fueron los terremotos en la Canal de Verdún. Vemos que el siglo XX se lleva la palma con 4 terremotos destructivos, por encima de intensidad 6, en el que claro, todos conocemos que el mayor fue el de 1923, cuando estuvo Ernest Hemingway por primera vez en los Sanfermines, ¿no? En el año 1357 un terremoto destruyó los pueblos de Vagón y Ena y bueno, el clero le dio una serie de facilidades a la gente de allí y entonces había un convento y a partir de ahí crecieron y se empezaron a hacer las primeras casitas de los supervivientes, lo cual quiere decir que hubo muertos. Esos dos pueblos quedaron destruidos y desaparecieron. Ese pueblo hoy es Villarreal de la Canal, que está justo a la cola del pantano de IESA. En ese momento hubo un deslizamiento muy fuerte, con un sonido tremendo, y se partió un monte, que es lo que pueden datar desde la Edad Media. Y un monte se partió en dos. Desde entonces se llamó el Trueno. Me molesté en llamar a la Diputación de Huesca para preguntarle sobre el trueno y efectivamente existe el trueno. El trueno es un monte que se partió en dos, que tiene las cicatrices perfectamente visibles, geomorfológicas, de aquel desprendimiento, y ahí está para siempre. Es uno más de todos ellos, ¿no? Ese es Villarreal de la Canal, el pueblo que creció a partir, uno de los pocos pueblos españoles crecidos después de un terremoto, o construidos por culpa de un terremoto, o nacidos por un terremoto, que es el Villarreal de la Canal ahí. Bien, otro caso particular y llamativo está al sur de Sangüesa, es este cortado que aquí, que se llama Los Terremotos. En el caso fue en 1612 un episodio de una semana seguida de terremotos, pero que no vas a buscar en Google terremoto y te aparece, no. Aquí que hay una serie de castigos divinos porque eran muy malos y estaban en ese momento pecando demasiado. Dios estaba muy enfadado, les tiró las casas y les tiró las laderas y les hizo de todo tipo de perrerías. Entonces el regidor en ese momento salió a pregonar por el pueblo que no tuviesen relaciones, que no cantasen, que no bailasen y que no tuviesen tal, porque Dios estaba muy enfadado. Del 4 de agosto de 1612 es el primer escrito histórico y del 8 de agosto de 1612 el segundo, en el que se dice que llevamos una semana de terremotos y que hoy, miércoles 8 de agosto de 1612, tenemos una barbaridad. Es la forma de buscar información. Más tarde, en 1700, Huértalos desaparece como pueblo, también por causas de un terremoto. Y bueno, aquí tenéis el caso de la interpretación siglo XX-XXI. Hay una falla inversa, justo en un parque que se llama Los Terremotos, como para no hacer caso de la toponimia. El trueno por un lado, los terremotos por el otro. Es decir, que Sangüesa ya tiene un currículum que ha quedado grabado en la toponimia. Por eso decía que yo no soy euskaldún, pero seguramente como hay corrientes euskaldunas también. Por ejemplo, Rocaforte, donde está el polígono industrial, dice mucho. Es una palabra de un origen muy geotécnico, porque allí precisamente está en una zona alta donde no afectaban los terremotos, y es roca, y es duro. Posiblemente la circunstancia sea que esa parte quedó perfectamente sana, ¿no? Por estos, Bien, más tarde aparecen en el patronazgo y culto, pues el patrón, que si no lo sabéis, del patrón de la ciudad de Sangüesa es San Sebastián, que es el patrón que les dirá de los terremotos precisamente.
San Sebastián estaba en la iglesia de San Salvador y en esos pregones se les decía a la gente que no hiciera todas esas cosas, ni fuese alegre ni feliz, y que fuesen a esta iglesia precisamente, que mirar cómo está en la parte derecha, y imaginaros por qué, y ahora está en restauración, está Príncipe de Viana ahora mismo restaurando del gobierno de Navarra, vamos, me tocaba a mí trabajar en ello. Y ahí estaba San Sebastián. Había que ir todos los días a rezar a esta iglesia para que Dios dejase ya de enviarnos castigos. Aquí tenéis San Sebastián saliendo, en este caso de Santa María, y bueno, pues se le pasaba por el pueblo. Esto es una cuestión que se ha hecho desde siempre. En 1665 Sangüesa se le concede el título de ciudad. Bien. El primer terremoto oficial es de 1755. Bien, ¿por qué salió a relucir esto? Bueno, en realidad esto viene por el terremoto de Lisboa, el mayor terremoto jamás conocido por Europa. 8,8, en mitad entre una zona que está entre Rabat y Lisboa. Se llama terremoto de Lisboa porque arrasa Lisboa, hay unos 100.000 muertos, directamente hay unos 30.000, 40.000. Luego con el tsunami lo rematamos un poco más y ya finalmente los incendios de la ciudad y posteriormente el pillaje dan unas cifras de unos 100.000 muertos al final, ¿no? En el terremoto de Lisboa en 1755. Bien, como se le manda una carta, cómo se ha sentido en cada sitio, en este caso la ciudad de Sangüesa, ella es ciudad, le llega al gobernador y él escribe, no, nosotros aquí, bueno, sentimos un poquito y tal, claro, nada comparado con Zamora, o con Portugal, o las zonas que tuvieron muchos muertos, ¿no? Se notó en esta zona, se notó en toda Europa, llegó hasta Dinamarca, es un 8,8, pues como comprenderéis, era importante. Pero sí que habla de una respuesta posterior, 11 días después, de que hubo un terremoto allí local, que tiró una casa y tal, y hubo una serie de problemas. Ese es el primero oficial. Con esto tenemos una información importante, que tenemos un foco repetidor. Es decir, que pasa como sabemos que existen en muchas zonas hoy en día del planeta. Hay un terremoto fuerte en alguna zona del planeta y a los pocos días hay zonas propensas que lo repiten en pequeñito. El caso más conocido es Yellowstone. Yellowstone es cuando hay un terremoto como el de Chile, de 2010, a la semana, unos pocos días, empieza a temblar Yellowstone. El de Fukushima, Yellowstone tiembla. Pero claro, desde 2010, con este nuevo cambio de la vida en este planeta, 2010 como ese Ecuador, en el que más de la mitad de la población ya vivimos en ciudades, este punto de inflexión o este Ecuador para la vida del planeta es toda una nueva experiencia para nosotros, para los seres humanos. Comienza el auge de la fractura hidráulica y de la inyección de fluidos de las extracciones no convencionales en zonas como Oklahoma. Hoy Oklahoma es un foco repetidor de los terremotos lejanos y además ha adelantado en sismicidad a California. Y es una zona de no placa, es decir, está en todo el medio de los Estados Unidos. Bien, nuestras actividades tienen respuesta y sabemos que los terremotos fuertes luego se repiten en alguna zona. Bien, pues esta zona parece que los repite. Cuando fue el terremoto de Lorca, a los 4 días hubo un enjambre sísmico pequeñito en la zona del pantano de Yesa. Es decir, que no es la primera vez que pasa. Este conocimiento es fundamental e importante para saber qué es lo que puede pasar en el futuro. Y ya el más conocido es el terremoto que aparece hasta en las crónicas sanfermineras de 1923, cuando don Joaquín Iñarra era el alcalde. Y dice que, bueno, pues que ha habido un terremoto, que ha habido que parar las fiestas y tal. Este es el año en que vino un joven periodista desde Canadá con su mujer y se quedó en el Hotel La Perla. Parece que le gustó el tembleque porque volvió ya para siempre, ¿no? Bien, era Ernest Hemingway. Bien, este es el terremoto del 10 de julio de 1923, se notó en todo el mediodía francés, básicamente de la Comunidad Valenciana, llegó hasta Cantabria, casi Asturias, y bueno, pues tuvo un impacto impresionante. Quiero que veáis las líneas isosclistas justo de la ciudad de San Sebastián, cómo esa repetición y ese modelo no solamente se dio en el 23, se dio en el 29, se dio en 1903 con el terremoto de Pamplona, se volvió a dar en el 67 con Alet, siempre pasa igual, aquí se repite el terremoto, es como un frontón. Y bueno, pues es importante. Sabemos que los terremotos son de muy alta frecuencia aquí, porque son fallas cortas, que son superficiales y tal, entonces tendríamos el dibujo de la derecha. Sin embargo, el de la izquierda, pues son los terremotos profundos, estos que hay en las zonas de Sudamérica, ¿no? O sea, nosotros tendríamos que ver esta parte de aquí, que nos mueven los terrenos en onda más corta, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el estudio que se hizo, que no llegó a hacerse, en el que se considera una aceleración de 0,04, como hemos visto, bueno, pues es muy pequeña, ¿no? Es decir, para un terremoto con un retorno de 500 años. Y claro, lo dicen que siguiendo las recomendaciones de la dirección de obra. ¿Y por qué no sigues las recomendaciones de la normativa?
o de las internacionales, porque entonces como le meta el factor sismicidad a estas laderas, ya está en el factor 1, no se me va. Fijaros que el factor de seguridad final le sale a 500 años 0,922 con 0,4. Si le metemos el 0,1, que sería la de ahora, que es la de 500 años de ahora, pues que se me va a 0,8, es decir, está caído. No hay ningún talud en la Tierra, no hay ninguna ladera en el universo ahora mismo conocido que podamos decir que tiene una pendiente de ¿qué es esto? Una pendiente de 0,8, pues estaría caído, ¿eh? A 1 ya se cae, como hemos visto, ¿no? Por esto lo pueden decir los programas de ordenador, pero desde luego un técnico no debe decir estas cosas. Muy bien, por tanto, si seguimos las normas internacionales, podríamos llegar a la conclusión de que eso es mucho peor. Aquí sale la revisión de 2012, en que ya le pone ahí esa 009, como tiene, por ejemplo, Donosti ahora mismo, ¿eh? Esto es de 2012. Si vamos al efecto de tirar de la escala de Mercalli como las normas americanas y francesas, con un 8, fijaros, 0,34 es el 34% mínimo, entre el 34 y el 60% de la aceleración de la gravedad. Es decir, que esto, bueno, el factor de seguridad directamente se cae, ¿no? Bien, como veis, se ha subestimado de una manera alarmante en más de un 1000% la actividad sísmica de la ya catalogada zona más sísmica del norte de Iberia. Esto es el pequeño enjambre sísmico que se dio entre el 14 y el 27 de mayo, unos días después del terremoto de Lorca. Por lo tanto, ese comportamiento histórico de repetición de focos lejanos se vuelve a repetir. Puede ser por eso, puede ser un problema de hidrosismicidad, es decir, sismicidad inducida por un levantamiento tremendo de hasta el 90 y tantos % del nivel de agua desde un momento muy bajo. En muy pocos meses se subió mucho y en mayo. Entonces en mayo empezó a responder y aquí se da el enjambre en este momento. Este es el nivel del pantano y estos son los meses que van pasando, ¿no? Es decir, que esto sí que puede ser. Pero yo creo que eso ya estaba. Es decir, porque han sido muchas las veces que se ha subido y ha bajado. La sismicidad inducida de IESA debería estar ya, creo que, relajada, ¿no? Bien, aquí tenéis el caso de 2014 de Oso. Washington es muy similar, con un terremoto de 1,1 que se dio el día 10 de marzo del 2014, 140 muertos, no sé cuántos desaparecidos, bueno, unos destrozos tremendos, y se estaban avisando. Es muy parecido, ¿eh? Había varios geólogos que estaban diciendo cuidado con esto y tal, pero sois unos alarmistas, no sé qué, apocalípticos, tal, y bueno, pasó lo que pasó. Bien, al final pues llegamos a la conclusión de que en 2006 ya se había dicho que había que estudiar las laderas, los fenómenos sísmicos, no se sabía todavía toda esta historia que he contado, pero bueno, ya se intuía, y el propio director de las obras, pues bueno, pues lo dijo en el juicio de 2006 y le tomaron por el pito de un sereno y no se hizo. Por lo tanto, el individual estudio de estabilidad de las laderas ante impulso sísmico nunca se realizó, por lo tanto se realizará. Bien, termino ya con estos retos geológicos a medio y largo plazo de energía y cambio climático, que son un poco los que nos pueden poner en la vía de pensar no solamente en IESA, en Ondarroa, en tal, sino en todas nuestras grandes infraestructuras. ¿Hasta qué punto hemos dejado por ahí un montón de bombas de relojería? Porque veremos lo que pasa. Fijaros en el pasado y en el futuro. Ese trocito pequeñito que veis ahí es la época de los hidrocarburos. Ahí es cuando hemos consumido todo el petróleo, hemos quemado en 150 años prácticamente todo, básicamente la mitad. Es decir, lo accesible. Esto es como los manzanos, ya sabéis. Vas al manzano, coges las mejores manzanas y cuando te das cuenta, ya no las tienes. Tienes que ir a por las chungas, que están todas con gusano, encima arriba, están todas feas. Pues eso es lo que hemos hecho con los hidrocarburos. Entonces estamos ahora mismo en esa rayita roja, en la que estamos ya en decadencia, y eso es lo que apuntalaba nuestra civilización de homo tecnológicos. A todo esto, esa quema ingente de cantidades ingentes de combustibles fósiles nos ha llevado a esto. Que esto es desde 1953 hasta 2013. La última fotografía de abril del mes pasado, o sea, del abril pasado, abril de 2016, en la que la NASA ha puesto todas las alarmas, es esta de aquí. Como veis, toda la zona de Siberia, Groenlandia y parte del Polo Norte, incluido Alaska y tal, ha estado unos 6 hasta 8 grados por encima de lo normal. Ha habido días de diciembre de 2015, en que ha estado a 8 grados el Polo Norte y a 4 grados el Sáhara. Bien, tenemos una cosa muy llamativa, que son estas dos manchas azules al sur de Groenlandia. Una de ellas, que es esta que nos está afectando a nosotros, es la que está haciendo que en las Islas Británicas y en la cornisa cantábrica tengamos unos problemas últimamente de que no entramos en calor. Bien, a pesar de que ha sido el mes de abril el más cálido de toda la historia, con los 7 meses anteriores, con el año anterior y con el año anterior, no nos damos por aludidos. Y bueno, aquí parece que no nos toca, pero el día que venga el viento del sur nos vamos a enterar. Bien, este pequeño trocito es muy preocupante.
¿Esto por qué se está dando? Se está dando precisamente según dicen todos los expertos de la NASA, etcétera, y del panel intergubernamental, por la fusión del hielo de Groenlandia. Es decir, que esto puede trastocar la corriente del Golfo. Y eso, si trastoca la corriente del Golfo, pues tenemos ahora esas entradas y salidas muy importantes. Miramos la bibliografía que hay al respecto sobre el cambio climático y vemos que hay un aumento de la precipitación invernal en la cornisa cantábrica y en la costa. Eso es lo que dicen los especialistas. Esto está cogido de un paper publicado en 2012, ¿no? Bien. Más cosas, pues eso dice que un experto asegura que el cambio climático puede provocar una reactivación de deslizamientos del terreno. Pues todos lo sabemos que si ya teníamos la predisposición que tenemos en Guipúzcoa, en el País Vasco y en muchas zonas de España, pues encima pues no se va a mejorar el cambio climático, ¿no? El cambio climático afecta a las partes profundas. Esto es una cosa que me habéis oído 1000 veces si me seguís. No hay una membrana entre la atmósfera y la litosfera. Todo lo que cambia en la zona de arriba afecta a la parte de abajo. Es decir, que se están incrementando, se incrementa la sismicidad mundial y también se incrementan los terremotos y los volcanes. Y bueno, otra de las cosas que dice, por ejemplo, las consecuencias del cambio climático van a ser un aumento de los deslizamientos en las zonas de Pirineos, Cordillera Cantábrica, Cordilleras Béticas. Esto es de Ecologistas en Acción, ¿no? Aquí tenéis un mapa de la inundabilidad de Pamplona. Como veis, hay que cambiar estos años. Esto ya se ha medido poco a poco en los planes de territorio de la ciudad. Estamos viviendo allí 350.000 personas en la cuenca de Pamplona. Esa es la estimación de Gail Tuer, una investigadora norteamericana, de cuál es el futuro que nos espera de carbón, petróleo, gas, nuclear y renovables. Es decir, que con estos insumos decrecientes vamos a tener que mantener las grandes megainfraestructuras que hemos preparado. Este es el consumo de energía primaria de España. Como veis, ya estamos en decadencia, aproximadamente un 30% menos de lo que consumimos cuando empezó la crisis en 2008, una crisis que nunca acabará precisamente por esto. Y tenemos varios escenarios hipotéticos en el mundo. Es decir, que si con el tiempo hemos crecido en economía financiera, en contaminación, en población y en energía y uso de recursos, en el pasado empezamos con la agricultura consumiendo poquito, revolución industrial, el baby boom de los que somos la mayoría que estamos aquí, inicios del siglo XXI, la cultura preindustrial, este es el consumo de todas estas cosas más o menos, y llegamos al pico de producción del petróleo que fue en el año 2005, según la Agencia Internacional de Energía, que es un órgano de la OCDE. Bien, aquí tenemos un punto de inflexión. ¿Cómo lo hacemos, esa transición? Pues ese es el problema que tenemos ahora mismo. ¿Cómo hacemos esa transición? Hay varios escenarios. Cuentan súper optimistas, pues que encontraremos una fuente de energía, que será, por ejemplo, la fusión nuclear, o vendrán los extraterrestres y nos la regalarán, lo que sea, ¿no? Pero esa es la fantasía tecnológica, seguir creciendo y creciendo y creciendo y que la economía crezca y que todo vaya de maravilla. Bueno, esto ojalá no sea así, porque si en realidad encontramos la fusión nuclear o una fuente infinita de energía, nos multiplicaríamos muchísimo, nos reproduciríamos y acabaríamos con el planeta y nos extinguiríamos como especie. Es decir, es el primer impedimento que le encuentro yo. Tenemos la solución de la seguridad tecnoverde, es lo que pregonan muchos, como Greenpeace o muchas personas, que sería tener una estabilidad, una economía estacionaria. Es harto difícil llegar a esto, puesto que requiere un cambio radical en las bases del sistema en el que vivimos. El capitalismo está fundado por el crecimiento y por el 3% mínimo anual, que es lo que garantiza la pobreza. El que no haya pobreza, el que haya paro y estas cosas, ¿no? Tenemos un futuro de colapso también, hay colapsistas que presentan y luego tenemos, pues finalmente, pues el descenso energético como transición, que es el paso a las renovables y a una energía limpia, y es el que vamos a hacer sí o sí. Nos guste o no, por las buenas o por las malas, pero lo vamos a hacer. Así que lo mejor que podemos hacer es hacerlo por las buenas. Supone gastar un 30% menos de energía de la que gastamos ahora. Podemos ser mucho más felices, utilizaremos menos el WhatsApp, jugaremos más al mus con los amigos. El Homo Technologicus posiblemente se dé en ese escenario y sea un tío más feliz y no esté preocupado de tener el iPhone 8, etc. En esos escenarios vemos ahora mismo cómo podemos explicar desde el punto de vista científico esta crisis que nunca acaba. Las conquistas ya hemos visto, el Homo Technologicus es aquella cosa verde que va hacia arriba. Lo máximo a lo que hemos llegado son nuestros Guggenheim, nuestros museos de bellas artes. Eso es lo máximo, la gran cultura a la que hemos podido meter gracias a la disponibilidad de esa cosa que era el petróleo que la tectónica de placas nos proporcionó y apuntaló nuestra civilización. Cuando eso empieza a faltar, empieza a haber un flujo de riqueza en dirección descendente, puesto que la base de la pirámide es la extracción de energía, refinado y transporte de energía. Y con eso ya tenemos todo hecho. Con eso que hemos conseguido la agricultura, ganadería, luego la industria, la sanidad, cuidados sociales, educación, cultura, arte y ya remordimiento, ya si queréis, ¿no? Pero cuando estamos en un momento de crisis y no podemos sostener este sistema, que es la base, pirámide trófica de nuestra civilización,
empezamos a quitar a la cultura, a la educación, empezamos a quitar a la sanidad, para seguir intentando mantener esto. Y entonces es cuando aparecen los no convencionales, el fracking, aparecen las arenas bituminosas, que gastamos más energía en sacar energía que la que luego proporciona. En su momento, cuando el hombre tecnológico y el hombre industrial con un barril sacaba 100, en los tiempos de Texas, de gigante, pues era ideal porque teníamos 99 revertían para hacer civilización. Ahora estamos en 1,18, dicen algunos autores, incluso menos algunos otros. No mantenemos esta civilización, a partir de 1,10 no lo vamos a mantener. Y está ahí a la vuelta de la esquina, como hemos visto por lo que dice Gaiter. Nuestras grandes infraestructuras van a ser cada vez una cuesta más difícil de subir. Un problema como el de Yesa, que va a necesitar grandes insumos energéticos y grandes inversiones para mantener la seguridad, a ver cómo le explicas a la gente que le estás quitando en sanidad y en educación para mantener un aeropuerto sin aviones, que es un mastodonte que no está haciendo la función que decías que iba a hacer, que era suministrar gran cantidad de agua para regadío. Porque el canal de Navarra es así. Y por mucho que tengas la botella muy grande, muy grande, muy grande, el tubo es así. Hay un embudo ahí que es el que pasa. Y además el agua de Zaragoza está suministrado. Y Zaragoza no va a crecer más en habitantes, sino que va a disminuir. En fin, había una serie de cuestiones que las podemos ver como el efecto Séneca. El efecto Séneca vale para, cuando creces, tú metes en un matrazo unas bacterias con un poco de glucosa, crecen hasta que llegan al culmen. A partir de ahí ya se acabó el alimento y entonces empiezan a caer una caída rápida. Y ese final que hace así un poquito así, aparecen nuevas fórmulas que son pues el canibalismo, algunas que se adaptan a comer cosas que son tóxicas, entonces tiran a vivir. El ser humano ahora mismo tiene que demostrar que es más inteligente que los bichos unicelulares estos que se dan en un matraz. Esto vale para algas en un río y vale para por ejemplo, una gran infraestructura. Todas siguen el mismo criterio, el efecto Séneca se llama. Y aquí tenéis los dos lóbulos que se mueven, aquí este ya está deslizado, el de la zona norte, de las laderas de Yesa. Yo creo que con esto, esta reflexión, y con este ejemplo y este hilo argumental que ha sido Yesa, nos puede llevar a hacer una reflexión final, que es que si la razón predomina sobre la cabezonería, que esta ya ha demostrado que en conceptos incluso de alta energía y disponible y de buenos recursos y tal, siempre pierde, ¿qué no podrá suceder cuando esto no esté presente? Cuando sea mucho todo más caro y difícil de obtener. Y finalmente, aquí traigo la guía de deslizamientos del terreno que podéis bajar todos, está a vuestra disposición, la utilicéis para siempre, es una maravilla. Nosotros ya antes de lo de Ondarra habíamos adelantado, cuando venían los primeros temporales, ya hicimos artículos, ¿no? Deslizamientos a la vista, esto se publicó en Iagua, va a muchos ingenieros, a mucha gente del sector. También, bueno, pues aparecieron precisamente se le dio un auge por redes sociales y tal a la guía, y vino lo de Ondarroa, que fue pues muy llamativo, muy mediático, ¿no? Bien, esto aquí la tenéis, en esta dirección. Yo creo que si ponéis deslizamientos del terreno País Vasco, a ver si esto tiene internet, si no, bueno, pues le acabo de dar al enlace, ese es el enlace, y con esto podéis entrar a la dirección, os la podéis bajar en PDF, y bueno, yo no sé si... creo que muchas de las fotos que habéis visto son de ahí. Esto tarda bastante. Bueno, aquí la tenéis, sí, mira qué bien. Bueno, pues... sí, aquí cómo se pasan páginas, así, mira, aquí tenéis, esa es la guía, los tipos, os digo, con unas fotos muy buenas, algunas ya las habéis visto, cuáles son los tipos, qué tengo que hacer si veo algo así cerca de mi casa, aquellas caídas, estas típicas que se dan en la zona de montaña, pues, sobre todo en Guipúzcoa, que afectan muchas veces a caseríos, los típicos desprendimientos de piedras que hemos visto pues, muchas veces, y un poquito pues cómo se gestiona, cómo puedo darme cuenta y a dónde llamar. Si veo gritas, me empiezan a cerrar mal las puertas, pues lo primero llama al 112 y luego al colegio de geólogos o lo que quieras, ¿no? Pero vamos, que está ahí a disposición de todo el mundo. Y ya sin más, muchas gracias por su atención, ha sido un placer y nada, quieres más información aquí. Si tenéis alguna pregunta que hacerle. Hola. Buenas tardes, me ha parecido muy interesante todo esto. Yo te quería hacer una pregunta. Antes has hablado de quién es el culpable. Bueno, el culpable de deslizamiento es nadie, pero de que se construyan en las zonas donde hay riesgo es la administración, que es la que da la autorización. Te digo por lo siguiente. Antes de que hubiera lo de Ondarroa, hubo otro caso hace un año y pico en Eibar. Pero es que hace 4 años aproximadamente, donde yo vivo, al lado construyeron unas casas.
Entonces, viendo cómo iban construyendo no solamente las casas, tenemos un monte, está en inclinación, y viendo cómo estaban haciendo el tipo de pared de contención, yo dije que ahí iba a ver cómo se caía el monte. Lo que hicieron fue meter una especie de barras de hierro de una serie de metros, 10, 12 metros, y luego con cemento líquido hacer unas paredes falsas. Entonces, al lado donde vivo yo, lo que hicieron en su día, hace 45, 50 años, eran paredes de hormigón, pero de 5 metros de anchura. Bueno, el caso es que el año pasado ya empezaron a caer piedras y tierra. Y dije, esto antes de 10 años vamos a ver cómo desalojan las casas. Este año, en febrero, con las lluvias, otra vez ha vuelto a caer tierra. Antes de que se construyeran las casas, la ladera se iba deslizando y el ayuntamiento puso un muro de contención para evitar que la carretera nacional se cortara, porque está lo de la carretera nacional. Bueno, pues siguen cayendo piedras, siguen cayendo, y dentro de unos años yo viviré como lo que ha pasado en Ondarroa va a pasar al lado de mi casa. Entonces, prima la seguridad, me equivoco, priman los intereses comerciales a la seguridad de las personas, y sabiendo el riesgo que hay, porque antes ahí no hubo casas, todo era ladera, han permitido la construcción de casas, y en menos de 4 años estamos viendo los efectos. Pues sí, es un poco esa forma, yo creo que es un problema de actitud, como bien dices, y ese, bueno, pues simplemente es hacérnoslo mirar, como seres humanos, ¿no? Desconozco el caso porque no lo he visto. Lo habré visto desde la carretera, me imagino. No. Es que te vas a echar las manos a la cabeza. Bueno, esa misma reflexión que haces tú ahora ahí en Eibar se hizo en su momento con Ondarroa, ¿eh? Quiero decirte que lo mismo que acabas de decir tú, en su momento se dice, uy, esto qué mala pinta tiene. Yo me he fijado en Ondarroa y donde están las casas, hasta donde está la ladera, pues habrá igual 20 metros. Pero donde está hecho la pared de la casa, no llega, la pared, hay 2 metros y medio escasos. Ya, a ver, repetimos, tenemos una orografía que es la más densa, o sea, en cuanto a población. En algún sitio hay que vivir, ¿no? Entonces, bueno, de repente, ¿cómo se dan las...? ¿Tiene otra forma de crecer Eibar? ¿Sabes? Ahora mismo, es como Bilbao tiene que crecer para arriba también, ahora. Si quiere crecer, solo le queda subir por las montañas. No le queda otro remedio. Sí, es que es lo que hay. Entonces, podemos inventar tecnologías, grandes masas de hormigón muy bien ancladas, muy bien cosidas, y hasta ahora han funcionado muy bien. El caso de Ondarroa es precisamente al contrario. Yo que soy más... Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho más hacer cosas que sean acordes con el paisaje, ¿no? De tal forma que en vez de echarle ese reto y meter cosas ahí estrambóticas y unos muros y tal, bueno, pues justo en Ondarroa hubiese metido porque es que tiene toda la pinta de que aquí hace falta echar el pulso de verdad y a ser posible salir airoso, porque si no al río no vas a hacer. Es que no puedes hacer en el río. Solo te quedaba esa franja, solo ahí. Si no, ¿dónde ibas a hacerlo? Es que no hay espacio. Está la densidad de población y un paisaje tan cabrito para construir que es que no nos queda otra. Entonces hacemos estas audacias. En muchos casos y en la mayoría de los casos nos salen bien, pero a veces salen mal. Es lo que nos ha tocado. Si viéramos en Mongolia no tendríamos esos problemas, tendríamos todo llano y maravilloso. Y si viéramos en Holanda tendríamos el problema de que no teníamos ni una colina, ni una ladera, pero tendríamos que comerle al mar. O sea, que es la adaptación, es la geohistoria, ¿no? Y en este caso, pues dentro de unos siglos se hablará de la geohistoria del País Vasco y eso será una anécdota importante, ¿no? Mira, esta gente vivió en su momento y tuvo que hacer, verdaderas virguerías para vivir en laderas, ¿no? Sí, bueno, nos lo encontraremos. Pero yo creo que no se trata de buscar culpables. Yo creo que va a haber fórmulas sostenibles en el futuro y que no sean en ese plan, aquí estoy yo, ¿no? ¿Sabes? Anda, ladera, ¿de qué vas? Bueno, y al final es la ladera la que gana. Es decir, que en el momento de unas lluvias, un terremoto, un no sé qué, y a toda por saco todas las viviendas. En ese caso, por eso es esta guía, para detectar. Yo creo que bájatela, que también este caso lo habla. Y así por lo menos ves los primeros síntomas, ¿no? Vale, pues subimos todos a tomar un cafecito y seguís hablando con él. Gracias.